En lo más profundo del Vaticano, oculto tras puertas de hierro y cámaras selladas, yace un objeto de indescriptible poder y misterio, el verdadero cráneo de San Juan Bautista. Este relicario, envuelto en leyendas y rumores, es más que un simple fragmento de hueso. Es una reliquia con propiedades místicas capaces de sanar o destruir, de otorgar visiones divinas o invocar las más oscuras entidades. Cuentan las historias que aquellos que han intentado profanar su descanso han encontrado un destino peor que la muerte, atrapados en un torbellino de sombras y susurros infernales. Monjes y guardianes que han custodiado el cráneo hablan de noches interminables de terror, con presencias invisibles acechando en cada rincón, y de una luz dorada que emana del cráneo, prometiendo tanto salvación como condena. Las mismas paredes del Vaticano guardan estos secretos, y solo unos pocos elegidos conocen su verdadera ubicación. Pero las preguntas permanecen. ¿Qué ocurre realmente dentro de esas cámaras? ¿Qué visiones han sido otorgadas a los guardianes? Y lo más inquietante de todo, ¿qué sucedería si el cráneo cayera en las manos equivocadas? Prepárate para adentrarte en un relato de poder prohibido y fuerzas sobrenaturales, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja, y donde el destino de la humanidad pende de un hilo. Las leyendas están a punto de ser desenterradas, y la verdad detrás del cráneo de San Juan Bautista será revelada. ¿Te atreves a conocerla? San Juan Bautista, conocido por ser el profeta que anunció la llegada de Jesucristo y lo bautizó en el río Jordán, es una figura central en la historia del cristianismo. Tras su martirio, su cabeza fue reclamada como una reliquia sagrada. Diversas iglesias y catedrales en todo el mundo afirman poseer fragmentos de su cráneo, pero algunos creen que el Vaticano tiene en su posesión la verdadera y completa reliquia. Se dice que el cráneo emite una luz dorada en la oscuridad, un faro de esperanza y fe para aquellos que creen. Pero también, susurran en las leyendas, esta luz puede transformarse en un resplandor cegador de pura malevolencia para aquellos con intenciones corruptas. Monjes que han pasado sus vidas vigilando esta reliquia cuentan historias de noches interminables en las que sombras invisibles se mueven entre las paredes y un susurro constante llena el aire como si el cráneo mismo estuviera vivo y consciente. Aquellos que han osado acercarse sin la pureza de corazón requerida han enfrentado destinos peores que la muerte. Los pasillos del Vaticano han presenciado cuerpos retorcidos en agonía, rostros congelados en expresiones de terror indescriptible, mientras sus almas eran arrastradas a un abismo del que no hay retorno. Pero para los fieles, los verdaderos creyentes, el cráneo es una fuente de visiones divinas, de milagros que desafían la comprensión humana. El poder del cráneo de San Juan Bautista no se limita a lo físico. Se dice que quien lo posea puede ver el futuro, comunicarse con los santos y hasta enfrentarse a las fuerzas del infierno. Pero este poder tiene un costo: la continua erosión de la humanidad del portador, una lucha interna entre el bien y el mal que puede llevar a la locura. Las mismas paredes del Vaticano guardan estos secretos, resonando con las plegarias y los gritos de aquellos que han sido testigos de su poder. Y mientras el mundo fuera sigue su curso, dentro de esas cámaras selladas, la batalla entre la luz y la oscuridad continúa. Los guardianes, hijos de una fe inquebrantable, mantienen su vigilia, sabiendo que un solo error podría desatar un cataclismo de proporciones bíblicas. Numerosos testimonios de los guardianes narran eventos inexplicables y terroríficos. En las noches más oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes, se escuchan susurros que parecen emanar del propio cráneo. Estos susurros, en una lengua antigua y olvidada, hablan de catástrofes futuras y revelan secretos oscuros. Algunos guardianes han afirmado haber visto sombras que no pertenecen a este mundo, formas demoníacas que se deslizan entre las paredes, tratando de alcanzar la reliquia. A lo largo de la historia, varios individuos han intentado apoderarse del cráneo, atraídos por sus promesas de poder y conocimiento absoluto. Cada uno de estos intentos ha terminado en desastre. Un cardenal, Alessio di Medici, un hombre conocido por su ambición desmedida y su sed de poder, en su intento por consolidar su influencia dentro del Vaticano, decidió utilizar el cráneo para predecir y manipular los movimientos de sus enemigos políticos. Ignorando las advertencias de los guardianes, Alessio llevó a cabo un ritual prohibido en la soledad de su cámara.
A la mañana siguiente, su cadáver fue descubierto en una postura antinatural, como si su cuerpo hubiera sido retorcido desde dentro. Su rostro estaba congelado en una mueca de horror puro, sus ojos abiertos de par en par, reflejando el último momento de su vida, plagado de una visión indescriptible. Desde entonces se dice que su espíritu aún vaga por los pasillos del Vaticano, un recordatorio perenne de los peligros de intentar controlar lo incontrolable. Otra historia inquietante es la de Fray Bernardus, un monje que, en un momento de desesperación, buscó el cráneo para curar una peste que asolaba su pueblo. Bernardus, motivado por el dolor y la impotencia, intentó invocar el poder del cráneo a través de un antiguo ritual de sanación. Sin embargo, en lugar de traer la cura, desató una fuerza oscura que se apoderó de su mente. El monje comenzó a escuchar voces que lo atormentaban día y noche, susurrándole secretos oscuros y macabros. Eventualmente, Bernardus fue encontrado en su celda, su cuerpo cubierto de llagas autoinfligidas, con una expresión de locura en su rostro. Se dice que, en sus últimos momentos, gritó que había visto el fin del mundo y que su alma estaba condenada. Desde entonces, la celda donde murió ha sido sellada, y los monjes evitan pasar cerca, temerosos de los lamentos que aún pueden escucharse en la noche. En el siglo XVIII, el profesor Reinhard Müller, un estudioso alemán conocido por sus teorías heréticas, consiguió acceso al cráneo a través de medios oscuros. Fascinado por la posibilidad de descifrar los misterios del universo, Müller se encerró con la reliquia durante semanas. Sus notas, encontradas después de su desaparición, describen visiones de un futuro apocalíptico, plagado de demonios y caos. Una noche, los gritos de Müller resonaron por todo el monasterio. Cuando los guardias llegaron a su estudio, encontraron la habitación destrozada y al profesor desaparecido. Solo quedó una nota garabateada en la pared, escrita con su propia sangre, que decía: «El conocimiento no es para los mortales». Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le ocurrió, pero se dice que su espíritu sigue buscando respuestas, atrapado entre los mundos. El Codex Gigas, junto con el cráneo de San Juan Bautista, menciona una profecía aún no cumplida. Se dice que en el día del juicio final, el cráneo será el catalizador que desatará las fuerzas del mal en su totalidad, a menos que un verdadero ser de luz pueda sellar su poder para siempre. Esta última profecía ha mantenido a los guardianes del Vaticano en una vigilancia constante, temerosos del día en que el cráneo pueda caer en manos equivocadas. Otro relato en el siglo XVII, la princesa Eleonora de Bohemia, conocida por su belleza y crueldad, se obsesionó con el cráneo después de escuchar historias sobre su poder. Ella creía que podía utilizarlo para alcanzar la inmortalidad. Eleonora, ignorando las advertencias de los sacerdotes, realizó un ritual de invocación en los profundos calabozos de su castillo. Durante el ritual, la habitación se llenó de una luz espectral, y la princesa comenzó a gritar, afirmando que veía su propia muerte. Sus cortesanos la encontraron en un estado de histeria, sus ojos vacíos y su cuerpo marchito como si hubiera envejecido décadas en unos minutos. Eleonora fue confinada en su castillo, sus gritos resonando por los pasillos durante noches interminables, hasta que finalmente el silencio se apoderó del lugar. Su tumba está sellada, y se dice que su espíritu atormentado aún busca la inmortalidad que nunca logró. Los humanos no son los únicos que ansían desentrañar sus secretos. Desde los abismos infernales, fuerzas oscuras y demoníacas acechan, esperando el momento oportuno para reclamar lo que consideran suyo por derecho. Este cráneo no es solo una reliquia sagrada, es una llave y un vínculo entre nuestro mundo y el reino infernal. Contiene fragmentos del conocimiento prohibido de los ángeles caídos, secretos arcanos sobre el origen del universo y rituales olvidados que pueden otorgar un poder inimaginable. Demonios han estado al acecho, susurrando en los sueños de los custodios de la biblioteca, tentando a los incautos con promesas de poder y gloria. En las noches más oscuras, los vigilantes han reportado extrañas sombras moviéndose por los pasillos, susurros incomprensibles que parecen surgir de la propia oscuridad. Uno de los guardianes, atormentado por estas visiones, fue encontrado murmurando en lenguas desconocidas antes de arrancarse los ojos, convencido de que debía protegerse de lo que había visto. A medida que los demonios se acercan, la temperatura en los alrededores del cráneo desciende y una sensación de malevolencia impregna el aire.
Estos seres oscuros están decididos a apoderarse del cráneo porque saben que, una vez en sus manos, podrán realizar el ritual supremo, abrir un portal permanente entre el infierno y la tierra. Este portal permitiría a las legiones infernales invadir nuestro mundo, sumergiéndolo en una oscuridad eterna y caos indescriptible. Cada intento de proteger el cráneo ha sido un enfrentamiento contra el mal encarnado. Exorcistas y sacerdotes de todo el mundo han unido fuerzas para sellar el poder del cráneo con rituales sagrados, pero los demonios han demostrado ser tenaces. En una ocasión, durante un intento de bendecir el cráneo con agua sagrada, una fuerza invisible arrancó el crucifijo de las manos del sacerdote y lo estrelló contra la pared, dejando una marca ardiente en forma de un pentagrama. La batalla por el cráneo es una lucha silenciosa, invisibilizada por la sociedad moderna. A medida que los sacerdotes intentan contener las fuerzas de Lucifer, el propio diablo lanza sus ataques. Demonios se infiltran en el mundo humano, corrompiendo a aquellos que son más vulnerables, sembrando la semilla del desespero y la traición. El miedo se apodera de las almas, y aquellos que han caído en la tentación son utilizados como peones en el juego de Lucifer. Los sacerdotes luchan en la oscuridad, realizando rituales en secreto, llamando a los ángeles para que les proporcionen fuerzas y revelaciones. Cada encuentro es una prueba, y cada sacrificio trae consigo un precio que deben pagar. Sin embargo, a pesar de su dedicación, las fuerzas de Lucifer parecen crecer más fuertes, extendiéndose como una sombra en el mundo. El eco de los pasos resonaba en las paredes de la sala oculta del Vaticano, un sanctum oscuro y olvidado que había sido testigo de innumerables sacrificios y ritos. Las velas parpadeaban con un brillo tembloroso, proyectando sombras que danzaban de manera inquietante, como si los propios espíritus estuvieran observando desde las esquinas. En el centro de este templo sombrío reposaba el cráneo de San Juan Bautista, su superficie brillando con una luz propia que parecía pulsar al ritmo de un corazón maligno. Un escalofrío recorrió la sala cuando Lucifer hizo su entrada, su figura imponente envuelta en un manto de sombras que se retorcía como serpientes vivas. Su sonrisa era una mueca distorsionada, una mezcla de burla y desprecio. La oscuridad parecía crecer a su alrededor, aplastando la luz, como si estuviera devorando las esperanzas de los hombres que estaban dispuestos a enfrentarse a él. Así que estos son los valientes que se atreven a desafiarme. Su voz resonó como un trueno, mezclada con el sonido de risas inhumanas. Los sacerdotes, sintiendo el peso de su mirada, temblaron. En ese instante, la fe que los unía era puesta a prueba, el eco del miedo susurrando en sus oídos. La batalla brutal. Los sacerdotes comenzaron a entonar sus encantamientos, sus voces elevándose en un canto de resistencia. Las palabras eran antiguas, cargadas de poder divino, resonando en la sala como un canto de guerra. Pero cada palabra parecía ser devorada por el aire denso y oscuro que Lucifer exhalaba. Las sombras que lo rodeaban comenzaron a cobrar vida, lanzándose hacia los sacerdotes con un rugido ensordecedor. Garras invisibles arañaban la fe de los hombres, y uno tras otro, los sacerdotes sintieron cómo su determinación se desmoronaba. Uno de ellos, el más joven, se arrodilló, temblando, mientras visiones de horrores indescriptibles inundaban su mente. Lo que vio fue suficiente para quebrantar su alma. Una marea de almas perdidas, vagando eternamente en la penumbra, gritando su angustia y desesperación. «No puedes vencerme», susurró Lucifer, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor. «Soy el destino de todos los que han caído. Esta guerra es tuya, pero nunca será ganada. Tus almas son mías». Los gritos de terror comenzaron a llenar la sala, mezclándose con el susurro de las sombras. Los sacerdotes se encontraron rodeados y las velas comenzaron a apagarse una a una. En medio de la oscuridad, cada uno comenzó a enfrentar sus propios demonios, sus temores más profundos y secretos ocultos que habían guardado durante años. La desesperación caló hondo en sus corazones, debilitando su fe. Recordaron las voces de aquellos que habían perdido, las almas que habían sido devoradas por la oscuridad. Las risas de Lucifer resonaron como ecos en sus oídos, burlándose de su sufrimiento, de su impotencia. Pero, entre la desesperación, el más viejo de los sacerdotes, el que había enfrentado más demonios que nadie, levantó su voz por encima del clamor. «¡No!
No cederemos, la luz es más fuerte que la sombra. Con un gesto poderoso, alzó su cruz, y de repente, un rayo de luz irrumpió en la oscuridad, iluminando el lugar y desatando el poder de la fe colectiva. La batalla se intensificó, cada palabra de invocación resonando en la sala como un tambor de guerra. Las sombras se retorcían, gritando y tratando de envolver a los sacerdotes, pero la luz que invocaron comenzó a romper su manto de oscuridad. La sala tembló con el choque de fuerzas opuestas, como si el propio Vaticano estuviera dividido entre el cielo y el infierno. Los sacerdotes, ahora unísonos en su grito de fe, lanzaron sus oraciones, desafiando a Lucifer en una confrontación que iba más allá de la comprensión humana. Las sombras retrocedieron, el mal se estremeció, y la figura de Lucifer comenzó a desvanecerse, su mueca de burla convirtiéndose en una de furia y desesperación. «¡Esto no ha terminado!», bramó, mientras las sombras se disolvían en la luz que se expandía, consumiéndolo poco a poco. «Siempre regresaré, y cuando lo haga, su fe será aún más frágil». A medida que el tiempo avanza, los enfrentamientos se vuelven más frecuentes, cada vez más intensos. Las sombras que habitan en el corazón del Vaticano parecen cobrar vida propia, extendiéndose y multiplicándose, alimentadas por el miedo y la desesperanza que acechan al mundo exterior. Los sacerdotes, los últimos bastiones de la luz, sienten el peso de esta carga, conscientes de que cada vez que una vida se pierde en la batalla, el equilibrio entre el bien y el mal se inclina más hacia la oscuridad. Los encuentros se han vuelto casi rituales. A medianoche, cuando el velo entre los mundos es más delgado, los sacerdotes se reúnen en las salas ocultas, armados con relicarios y antiguos textos sagrados. Sus rostros muestran la determinación forjada en la lucha, pero también el desgaste de una guerra que no parece tener fin. En esos momentos de calma, antes de que las sombras ataquen, un aire de anticipación recorre la sala, como un presagio de la lucha que está por venir. Lo que la mayoría de la humanidad ignora es que en las profundidades del Vaticano no solo se esconden calamidades y secretos inconfesables, sino también guerreros que son la última línea de defensa contra el abismo. En la oscuridad, estos sacerdotes se convierten en guerreros de la luz, luchando no solo por su propia salvación, sino por la de todos los que caminan desprevenidos en el mundo de arriba. Cada sacerdote, un descendiente de aquellos que alguna vez enfrentaron a demonios antiguos, lleva consigo el peso de su linaje. Han sido entrenados en las artes del exorcismo y el combate espiritual desde una edad temprana. Sus manos sostienen relicarios que brillan con la luz de la fe, pero también con el conocimiento de lo que han enfrentado sus ancestros. Demonios de 1000 formas y nombres que buscan seducir y destruir. A medida que las batallas se intensifican, los jóvenes sacerdotes se ven forzados a convertirse en guerreros, aprendiendo rápidamente que la fe no es solo un concepto abstracto, sino un arma tangible en la lucha contra el mal. Se les enseña que la lucha es su herencia y que sus decisiones influirán en el destino de la humanidad. Mientras las sombras se arremolinan en las esquinas de las salas ocultas, los sacerdotes más ancianos comparten sus historias, advirtiendo a los más jóvenes sobre los peligros que acechan. La oscuridad se alimenta de la debilidad. Les dicen, cada vez que cedes a la desesperanza, le das un paso más hacia la victoria. Con cada batalla ganada, se siente una victoria, pero también se vislumbra una nueva amenaza. Las fuerzas oscuras se reagrupan, buscando nuevas formas de infiltrarse y sembrar la discordia. Y así, el ciclo continúa, una lucha interminable donde cada generación de sacerdotes debe prepararse para el enfrentamiento, sabiendo que el legado de la batalla no solo les pertenece a ellos, sino también a los que vendrán después. El mundo exterior continuará su vida cotidiana, ajeno a la guerra que se libra en las sombras. Los sacerdotes saben que su lucha es un secreto que deben proteger. La humanidad, a menudo ignorante de la maldad que acecha en la oscuridad, sigue adelante con sus preocupaciones mundanas, sin saber que su existencia depende de aquellos que están dispuestos a luchar en su nombre. Y así, en cada generación, los nuevos guerreros se levantan, armados con la fe y el conocimiento de que la batalla es eterna, pero también saben que no están solos. En la penumbra del Vaticano, una hermandad de luz se mantiene firme, dispuesta a enfrentarse a las sombras, una y otra vez, sin importar el costo. La guerra puede ser silenciosa, pero la voluntad de los sacerdotes resuena a través de los siglos, un testamento de su fe y un faro de esperanza en un mundo que a menudo prefiere ignorar las tinieblas que acechan justo a la vuelta de la esquina.
Agradecemos a todos nuestros nuevos seguidores que se han unido a esta comunidad. Les prometemos que revelaremos más conocimientos ocultos y secretos que aún no han visto la luz. Les invitamos a compartir nuestro contenido con más personas para que juntos podamos explorar estas travesías. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Que la luz divina siempre ilumine su camino.